La previsión, el temporal se desplaza hacia la serranía de Cuenca en estos momentos, por lo que se espera que en torno a las 18 horas disminuya su intensidad en todo el resto de la Comunitat Valenciana. Y quiero destacar y quiero agradecer la máxima coordinación de todos los servicios de emergencias provinciales, locales, autonómicos y de la Administración General del Estado, con la que estamos en permanente contacto y colaboración una vez más. Pues de nuevo deciros que nuestros efectivos pues son fantásticos, ¿no? Y por tanto conviene seguir las instrucciones que se nos den, las instrucciones que estamos trasladando durante el día de hoy, y tengo que decir que dentro de lo que está ocurriendo, pues las cosas pues van como os acabo de contar, afortunadamente sin ningún daño material, sin alerta hidrológica, y todos muy pendientes y todos muy atentos a la profesionalidad de nuestros efectivos, ¿no? ¿Qué me dicen ustedes? Cualquier pueblo del mundo que luchara por su libertad. Llevamos mucho tiempo luchando y todos hemos perdido mucho. Prestemos atención. Ante todo, sobrevivid. No tenéis ni idea de lo importantes que sois y lo importantes que seréis todos y cada uno de vosotros. Si estáis escuchando esto, sois la resistencia. 6 minutos sobre las 12 del mediodía y comenzamos ya con esta nueva edición de A Vista del 15M, donde nuestros compañeros Cristóbal Aro y José Guerrero nos acercarán la actualidad desde otro punto de vista. Recordamos a la audiencia que puede participar llamando al 96 250 45 08. Como siempre, previa identificación y desde el respeto, pueden acercarles cualquier cosa a nuestros compañeros. Que ya están listos al otro lado hoy con una invitada muy especial, así que les damos paso. Compañeros, buenas tardes. Buenas tardes, buenos días y de todo. Buenos días, como decía el show de Truman. Buenos días, y si no nos vemos, buenas tardes y buenas noches. Sí, y si nos escucháis por la noche, pues buenas noches. Exactamente. Claro, pues, si nos están escuchando diferido. Bueno, muchas gracias. Muy buenas, Raúl, y buenas a toda la audiencia. Un jueves más aquí estamos y nada, lo que dice nuestra cabecera. Si nos seguís escuchando a pesar de todo, es que sois la resistencia y no sabéis lo importante que sois. Por supuestísimo. La cabecera de Rodrigo ha sido genial, me parece magnífica. Y la idea tuya de meter a Amazon todos los días para que nos acordemos de sus mentiras continuamente. De este minuto de la vergüenza, yo cada vez que lo escucho, por supuesto, la bilirrubina sube hasta arriba, pero hoy justamente se me ha quedado otra vez lo de sin ninguna alerta hidrológica. Sí, señor. Y recibió no una, ni dos, ni tres, ni 10, 62. 62 alertas hidrológicas. Y el tío Caradura coge y dice que no había recibido ninguna alerta. Y sigue con sus actividades fraudulentas. Exactamente, y él sigue a lo suyo. Vale. Bueno, pues unos palean fango y él palea billetes hacia los amiguetes. Sí, señor. ¿Eh? Sí, el Gan Pampos que dices... Es que hoy la he vuelto a decir y me ha hecho una gracia. Es que el Gan Pampos dice que no esperemos milagros, que hay que tener paciencia mientras él sigue cobrando 80.000 euritos al año y que hace falta más dinero, que necesita más dinero. Sin o sea, vergüenzas. El atraco está perfectamente planificado. Bueno, hostia. Vamos allá. Bueno, hoy vamos a dedicar vamos a hacer un programa un poquito especial. Porque, bueno, hemos pensado que bueno, de vez en cuando pues conviene salir un poco de la dinámica normal, ¿no? Que estaréis aburridos de no oírnos todos los días. De las conversaciones que tenemos aquí, mi compañero. Pesimistas continuamente. Entonces hoy vamos a hacer un programa propositivo, ¿vale? Muchas veces hemos estado hablando aquí, Cristóbal y yo, durante bastante tiempo. Bueno, habrán escuchado nuestras queridas oyentes la palabra de crecimiento, ¿no? Como iba a decir una de las, pero yo casi estoy es la única. Es la única posible salida que tenemos al despropósito que estamos viviendo, ¿no? Esta crisis, esta multicrisis, ¿no? A nivel ecológico, climático, social, económico, bueno, biológica. se podría resumir, ¿verdad?
o si estáis de acuerdo conmigo, en crisis civilizatoria. Sí, Es algo sí, ya sí, casi sí. existencial, ¿verdad? Que los científicos digan esa palabra también ya es dato, es un hecho. O Es sea un que- hecho, sí, y dice mucho. Entonces, muchas veces hemos estado nombrando el tema del decrecimiento como una de las... Otra vez, una de las, no. Bajo nuestro punto de vista, a ver, la gente podrá discrepar, pero para nosotros y nuestra invitada, que ahora la presentaremos, quizás sea la última opción que nos queda para poder convivir en este planeta de una forma sostenible y en armonía para lo que nacimos en este planeta, para lo que nos dio la vida, en armonía sin terminar no de destrozarlo, porque ya hemos dicho otras veces que el planeta dentro de 1 millón de años se regenerará, pero sí para destrozar las condiciones que permitieron el surgimiento de la vida. Tanto la vida, la flora como la fauna, en la que estamos incluidas todas nosotras. Entonces, para hablar del decrecimiento, aquí mi compañera María Jesús, amiga y compañera que la conocí en una de las muchas historias que estoy yo, nos conocimos en un viaje a Monóvar, a una manifestación en contra del despropósito de los macroproyectos de renovables y demás. Y bueno, ella está también en una asociación en su pueblo, en Siete Aguas, donde vive, peleando también contra esta historia. Y allí nos conocimos y bueno, pues hace un tiempo me propuso venir a nuestro programa a, pues, periódicamente hablar de algo que le interesara a ella, ¿no? Entonces, recientemente, pues, me propuso hablar del decrecimiento y yo estoy encantado. Aquí mi compañero creo que también lo está. Por supuestísimo. Porque es una ¿Cómo cosa no estar a favor del decrecimiento como es si una queremos cosa seguir vivos? que nos interesa muchísimo y también pensamos que interesa a nuestra audiencia, por eso la traemos hoy aquí. Y esto, pues, pretende ser la primera de una serie de programas de carácter divulgativo, ¿verdad? Para hablar de este tema. Y bueno, pues aquí ha preparado un texto María Jesús que nos va a leer, y después del texto pues ella plantea una serie de preguntas sobre las que podemos hablar entre nosotras tres, y también invitar a la audiencia, si quiere llamar y quiere, pues, dar su opinión o preguntar alguna duda que no le haya quedado claro de lo que se habla hoy, pues por supuesto, ya lo ha dicho Raúl, que está todo el mundo invitado a participar, ¿no? Así que sin más, pues te presento, María Jesús, bienvenida, muy bienvenida a este programa. Gracias. Acércate al micrófono. Vale, acércatelo todo lo que puedas. Sí, Sí, falta de hábito. Sí. Se oirá mucho mejor. Sí. Así. Sí, entonces, nada, muy bienvenida a este programa, gracias por venir, y esperamos que no sea el último. Esperemos. Vale. Esperemos. Nuestra idea será La idea- siempre... la- sí, sí. sí, no, sigue, habla. Para terminar la entradilla, antes de que... Vamos a empezar con el primer movimiento considerado defensor del decrecentismo, que fue el ludismo. Como habrá gente que no sepa lo que es el ludismo, o los luditas, pues aquí está hoy María Jesús para explicárnoslo. Vale. Adelante, María Jesús. Gracias. Sí, vamos a hablar de ludismo porque la idea empezó un poco con estos, no sé si conocéis, los libros estos de los orígenes del decrecimiento. Y bueno, pues pensé que era una buena idea seguir el proceso que se lleva en esos libros, porque presentan distintos personajes, distintos pensadores y pensadoras, y pensé que sería una buena idea seguir, porque la mayoría de personas no sabemos lo que es el decrecimiento, así que sí. Y empieza por el ludismo, así que yo voy a leer para que no se me pase nada de lo que había preparado. Correcto. Y luego Perfecto. ya hablamos. Adelante. Hay una cosa que quería, antes de empezar la introducción, si queréis, para comentar, la gente que nos está escuchando. Lo que tú comentas es cierto, ¿no? La visión que tiene aquella gente, poca gente, que conoce algo sobre el decrecimiento, es que es volver a las cavernas y no tiene nada que ver en absoluto. Lo digo porque la gente, igual cuando oye la palabra decrecimiento, dice, ya están estos trogloditas queriéndonos llevar hacia esta parte. No tiene nada que ver con eso, y además viene bien este programa para que la gente se entere de que el decrecimiento no es vivir peor, sino mucho mejor. Efectivamente. Así que adelante con ello. Estoy de acuerdo completamente. Pues bien, teniendo precisamente, mira, empezaba así, ¿no? Teniendo muy claro que nos encontramos en una posición privilegiada, hablar de decrecimiento no es pretender volver al pasado y alumbrarse con un candil o comunicarse con señales de humo.
precisamente porque vivimos en países ricos donde se pueden sobrepasar las condiciones de una vida digna y acomodada, donde disfrutamos de lo superfluo y prescindible. Podemos plantearnos la posibilidad de un decrecimiento económico que beneficie a quienes no han alcanzado nuestros estándares. No pueden decrecer quienes no alcanzan las condiciones vitales justas. Por otro lado, está claro que no querrán decrecer aquellos que quieren seguir aumentando sus lujos y privilegios. Aquí voy a hacer un inciso. Resultan sospechosas esas manifestaciones de, por ejemplo, la reina Leticia o el interés último mostrado por las instituciones europeas en torno al decrecimiento. Yo tengo aquí mis dudas, ¿no? ¿Intentan convencernos de las bonanzas del decrecimiento para que unos pocos de ellos consoliden su estatus a costa de nuestros sacrificios? Dejo ahí la pregunta. Otro apunte, si se quiere algo más filosófico, va en torno a las necesidades. El capitalismo nos crea nuevas necesidades, pero si fueran verdaderas necesidades, ¿tendrían que ser creadas? ¿O por el hecho de ser necesidades estarían ya definidas y no tienen por qué ser inventadas? Dejando de lado lo que afectaría a lo individual, a las conductas de cada cual según el grado de compromiso que se tenga, el decrecimiento se entiende también como un conjunto de ideales anticapitalistas que han ido apareciendo desde las primeras manifestaciones tecnoindustriales, aquí es donde estaría englobado el ludismo, que buscaban el beneficio de unos pocos en detrimento del bienestar mayoritario. Voy a pasar esto que un poco hacía mención de los libros que ya he comentado al principio. El esfuerzo realizado por estos autores, ellos recogen 50, ¿vale? A mí me parece que, claro, mensualmente pues te largas 50 meses, que igual se pueden ir agrupando o dando prioridad ¿vale? Tú mandas. A unos más que a otros, eso si queréis ya lo podemos ir viendo. El esfuerzo realizado por estos autores al recopilar un grupo de 50 pensadores y pensadoras que defienden de distinta manera y con distinta intensidad una oposición a la idea de crecimiento que contiene la doctrina capitalista, nos invita a reflexionar. Así que empezamos con el ludismo. Nos ocupamos hoy de la primera entrada que está dedicada a Ned Lud, castellanizándolo, y al movimiento ludita, que es como lo conocemos, ¿no? No está claro que el nombre Ned Lud haga referencia a una persona concreta. Parece más bien que podría referirse a una figura legendaria o al menos algo mitificada. Lo cierto es que fue el nombre utilizado en las cartas amenazadoras enviadas a los industriales de las Midlands inglesas en 1811. ¿Qué estaba pasando en estas tierras de Gran Bretaña? ¿Qué había motivado las amenazas? La transformación desde el feudalismo al capitalismo en tierras inglesas se inicia con el vallado de parcelas, que paulatinamente iría transformando la economía comunal con sucesivas leyes de cercamiento por las que los terratenientes se apropiaban de las tierras comunales, convirtiéndolas en zonas privatizadas. El robo sistemático de las tierras comunales, apoyados en dichas leyes, se había normalizado a principios ya del siglo XVIII. Un dato que nos da idea de cómo se estaba desarrollando la acumulación de tierras en cada vez menos manos, los 250.000 terratenientes independientes que aún existían en 1786 se reducirían a 32.000 en solo 30 años. Cuando hablamos de terratenientes eran herederos, ¿vale?, de esa economía feudal, que era un poco comunal, todavía un poco comunal. Estas leyes que permitían ir parcelando el suelo rural despojaban a los pequeños agricultores de las tierras comunales haciéndolas pasar a manos privadas. Les condenaban a la mendicidad, por tanto. De esta forma aparecía lo que conocemos como proletariado, eso que nos suena tanto, es decir, personas desprovistas de cualquier pertenencia que únicamente podían ofrecer su trabajo. Si en las parroquias comunales contaban con vivienda y alimentos, ahora, además de ser desplazados, debían comprar los productos necesarios también para su alimentación. Perdón. Es precisamente en esta apropiación de los territorios comunales donde Marx sitúa lo que denomina acumulación originaria, sin la cual no hubiera sido posible el capitalismo.
Ante el aumento de la pobreza, se promulgaron leyes de pobres y se diseñó un sofisticado sistema de workhouses o casas de trabajo semejantes a hospicios donde se separaban a las familias y los sexos y se les sometía a una férrea disciplina cuya alternativa, y por tanto casi era una obligación, aceptar cualquier empleo aun en las peores condiciones. La falta de trabajo en las zonas rurales propició un desplazamiento hacia las ciudades, donde se abrían paso las industrias cada vez más tecnificadas, que en el caso de las industrias textiles acabarían en poco tiempo con más de 80.000 puestos de tejedores manuales, que se veían obligados a demandar empleo en grandes fábricas modernas como mano de obra barata y haciendo posible la paulatina rebaja salarial. Eran las dos cosas, ¿no? Aceptar condiciones ruinosas e ir rebajando cada vez más los salarios. Estas condiciones, sumadas a las variaciones entre periodos de trabajo y paro en función de las demandas comerciales, llevaron a las primeras alianzas proletarias que pretendían paliar esos abusos y obtener alguna mejora ya en la primera mitad del siglo XVIII, como decíamos antes. La respuesta a estas primeras manifestaciones de protesta fue la promulgación de las leyes de combinación de 1799-1800 que prohibían cualquier forma de organización que pretendiera aumento de salario o mejoras de condiciones. Como respuesta, empezaron a surgir asociaciones de beneficio mutuo, aparentemente inocentes o inocuas, en cuyo seno y cuyo carácter secreto se luchaba contra los patronos y se animaba a la resistencia. En este juego entre acción obrera y endurecimiento de leyes es donde aparece la figura de Ned Ludd, tras la que se ocultaba la oposición organizada a la creciente mecanización de las fábricas, que reducía la cantidad de mano de obra necesaria y condenaba la mendicidad. La industria textil, que antes realizaba todo el proceso desde el hilado a la confección en el recinto familiar, había desarrollado sistemas cada vez más especializados y tecnificados que separaban los procesos en las fábricas. En 1811 se destruyeron más de 200 telares mecánicos y demolieron 60 máquinas nuevas para tejer medias en la zona de Nottingham. La consigna de las sociedades obreras secretas eran detengan al que se atreva, detengan al que pueda. Esto a mí me... Yo te quería preguntar eso porque leí el texto cuando lo presentaba. Cada uno haga lo que pueda. No, pero me llama la atención, el que pueda que lo detengan. Sí, detengan al que se atreva y detengan al que pueda. Era una llamada a controlar y detener a cualquiera que se atreviera. O sea, si puedes, detén al que puedas. Sí. Pero ¿estamos hablando de los patronos que detengan a los obreros? No. Es que lo digo porque entiende la confusión. Secreta. Sí, a mí también me chocaba, pero lo he mantenido precisamente más que nada porque me recordaba aquello de cada uno que haga lo que pueda. Haga lo que pueda. Sí, eso está claro. Que viene a ser eso, lo que pasa que claro, la traducción del inglés es así un poco... Yo me quedé con la frase y digo, me suena al revés, como si el empresario estuviera diciendo detener al que haga algo. Sí, vale. Muy chocante. Es muy chocante, sí que es verdad. Vale, adelante, perdona. Sí, no. Además es que la dejé ahí porque digo, podía haberla eliminado, pero me hacía gracia que lo comentáramos, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta del Parlamento? Una ley que imponía la pena de muerte por la destrucción de máquinas. Se puso precio de 40.000 libras a las cabezas de los líderes clandestinos. En enero de 1813, 18 trabajadores condenados por ludismo fueron ahorcados en York, a la vez que aumentaba la deportación de trabajadores organizados a las cárceles coloniales de Australia, que también daría para muchísimo. Sí, por otro tema. Sí. Sin embargo, todas estas medidas represoras que acabaron con el movimiento ludita no pudieron impedir que el movimiento obrero, algo de esperanza, que el movimiento obrero fuera creciendo y organizándose. Lo que en principio habían sido respuestas espontáneas atacando los medios de producción fue transformándose en un movimiento solidario de reivindicación de mejoras sociales. Es innegable que el movimiento ludista se produce en un momento decisivo de transición a la economía capitalista. La destrucción, por su parte, de los medios tecnológicos que se estaban implantando en las fábricas textiles
clasifica al movimiento como iniciador de lo que con posterioridad se da conociendo como teorías del decrecimiento. Y hasta aquí el texto, espero no haberos aburrido. No, para nada, que va. Sin problemas. Además es muy interesante porque, por supuesto, la gran mayoría de la gente no conoce esta época industrial, preindustrial, y la verdad es que es una explicación muy simple y muy sencilla de cómo empezó el capitalismo con el tema este de vamos a ver qué es lo que tiene la gente para poder vivir. La tierra, se la quitamos. Sí, sí. Ese fue el sistema. Para poder tener obreros, la única manera era que perdieran su forma de vivir y se la quitaron, le quitaron la tierra. De hecho, continúan haciéndolo, por supuesto, ¿no? Y es curioso cómo con eso consiguieron obreros baratísimos, igual que ahora oyes algunas declaraciones de algún político de ahora que dice exactamente lo mismo, que trabajen 12 horas, que no tengan derechos laborales, que no tengan vacaciones, y aquí hay que producir sin parar para el beneficio de unos pocos. Lo digo porque yo entiendo perfectamente cuando yo me enteré la primera vez, hace unos cuantos años, de la gente, los obreros, los primeros obreros que dijeron: la máquina está acabando con nuestros derechos y con nuestra vida, porque literalmente se morían. Y entonces dijeron, hay que acabar con la máquina. De hecho, hay un conjunto de música que se llama Rage Against the Machine, rabia contra la máquina, que tiene que su origen ahí, ¿no? En que los obreros vieron que la máquina estaba acabando con su vida, literalmente. Porque además los metían como ganado en los barrios periféricos muertos de hambre, sin sanidad, en condiciones bestiales. Y encima aguántate y encima ven y ofréceme tu mano de puesto de trabajo por un precio miserable, o sea que tampoco podías vivir con eso. Lo digo porque el principio del capitalismo con la ludopatía tiene mucho que ver. Sí, sí, sí. Y es interesante de conocer. Ludopatía es otra cosa. Ludopatía. Ludopatía también. Exacto, ludismo, perdonad. Ludismo. Me voy mezclando las cosas. La ludopatía es producto del capitalismo también. 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 Hay un tema, ya que luego comentamos cuando queráis, empezamos las preguntas y la gente que quiera llamar, por supuesto. No te preocupes, a mí me parece muy interesante ir debatiendo temas laterales, ¿no? A propósito de esto, ¿no? De lo que estamos hablando, de que los patronos primero le quitaron la tierra, después consiguieron la mano de obra gratis y luego que se muera el obrero, que no hay ningún problema, ¿no? Y claro, el obrero tiene que defenderse de alguna manera y empezó a organizarse de alguna forma, ¿no? Lo que acabaría después en los sindicatos y después veríamos cómo se destroza actualmente, ¿no? Pero yo lo que te quería comentar es que me llamó la atención el otro día, me encuentro un comentario del director general de trabajo o algo por el estilo de Milei. Y dice, espera, es que dice... Ya, vi el vídeo, terrible. Tiene una cara de asesino. Dice este hombre en vídeo ahí haciendo propaganda. Defiende la jornada de 12 horas y eliminar las vacaciones, diciendo, ¿para qué quieren trabajar menos? Claro. ¿Para ir afuera a hacer qué? O sea, muérete, trabaja y muérete, ¿Para el tiempo libre para qué? Lo digo porque es que no es en aquella época, en 1700, 1800, es que ahora hay un montón de gente así. El otro día aquí un empresario en España, un empresario que además, condenado no, porque se acogió a la amnistía fiscal aquella para que no tener que pagar impuestos aquí en España. Y decía que ¿qué hacíamos ahora aquí haciendo leyes laborales que protegen derechos absurdos? Y están creando vagos. Es un empresario esta semana, España. Lo digo porque aún sigue vigente toda esa explotación y todas esas ganas de volver ahí, que es lo que pretenden ahora Trump, Milei, todos los fachas. Bueno, en Grecia yo creo que fue en 2023, las leyes laborales retrocedieron y se permitió la jornada de 13 horas en Grecia. Y espera una cosa, ahora que estamos hablando, en la Comunidad de Madrid, esta semana, Comisiones y UGT, los traidores mayoritarios, han firmado un acuerdo para decir que durante la duración del convenio no se hará ningún tipo de movilización. O sea, lo digo porque hasta qué punto el poder económico controla también una gran parte del poder sindical. Sí, además es que, fíjate, yo también lo había pensado a medida que estaba estudiando esto, pero además es que ha coincidido que yo estaba mirando los orígenes, del capitalismo y por eso... Sí, además es que es muy interesante porque hay que conocer la historia para poder prepararse. Y también relacionado con una de las preguntas, tenían otra salida porque cuando tú estás mirando eso, resulta que hay muchas voces en contra
de que la gente rompa esas máquinas, ¿no? Y inmediatamente lo que se hace es apropiarse de esa indignación y tal, y se dice, vamos a canalizarlo por vía parlamentaria, ¿no? Que es lo que pasa eso. Y entonces llegan los tratos internos, de manera que siempre, al final, ¿quién va a pagarlo? Pues eso, leyes de condenas de muerte. Además esto es perverso Es perverso. Lo has contado tú en este pequeño texto que has leído. Si atas cabos, dices, primero me reapropio de todo, te lo quito. Es el latrocinio de los cercamientos, ¿verdad? En inglés creo que se llama enclosures, ¿vale? Esto creo que empezó en la última parte del siglo XVI, ya empezaron los cercamientos. O sea, por el morro empezaron a vallar las tierras comunales y a robarlas directamente, ¿no? Como has dicho, lo decía Marx, en la acumulación por desposesión, la acumulación originaria. Efectivamente. Y empiezan a vallarlo todo, y entonces toda esta gente, que por cierto, esto yo lo he leído en varios libros, hay uno que recomiendo mucho, es un libro referencia del feminismo de Silvia Federici, que se llama el libro Calibán y la bruja, ¿vale? El libro quiere ir a parar directamente a cuando las mujeres perdisteis la autonomía, ¿vale? Sí. Y fue a raíz, porque primero empieza con el tema de los cercamientos, fue a raíz de establecerse la propiedad privada a través del robo de las tierras, cuando después, a raíz de eso, empiezan con el rollo de que las mujeres, la brujería, la mujer tiene que estar en casa, tal, y empieza a relacionarse la propiedad privada con la propiedad de las mujeres también, ¿verdad? Sí. Entonces, este libro sí que explica muy bien el tema de los cercamientos y decía antes que es perverso porque dices, primero te robo las tierras. Por cierto, que en los siglos XV y primera parte del XVI, esto no lo cuentan los libros de historia, pero eran las sociedades más libres y mejor organizadas que ha habido en la historia. Compartiendo los pastos, las tierras comunales, la organización, la ayuda mutua, los gremios de artesanos, los oficios, los campesinos, asambleas, las guildas, todo esto. En el libro también el apoyo mutuo de Kropotkin también está explicado, el sistema de organización que tenían en aquella época. Todo esto se lo cargaron con los cercamientos y la privatización y el robo de las tierras. Bueno, entonces los expulsan de las tierras, los campesinos pierden el modo de sustento y tienen que ir a morir a los trabajos que al principio les dan en las tejerías, aquí y allá. Entonces, primero te robo para que tú vengas aquí a trabajar por 4 chavos. Pero es que luego invento las máquinas y os expulso del trabajo. Y dice, pero luego también hacen leyes contra la vagancia. Criminalizan al que no está trabajando. Dice, bueno, me estás quitando el trabajo y por otro lado están criminalizando que no trabajo. Y una cosa muy curiosa que has comentado tú ya, el tema de que educaron a la gente para decir, es que están destruyendo las máquinas, que eso son muy valiosas. Claro. Y hacían odiar al pobre obrero que estaba pringado muriéndose. Exactamente. Y a propósito de eso, la columna de Jonathan Martínez hoy. Voy a leer un texto de esto precisamente, de cómo revierten el poder para que odies al que tienes a tu lado. Exacto. Mirad. Dale. La nueva extrema derecha es un proyecto de clase y con conciencia de clase, de la clase dominante, para ser más precisos. Cuando los dueños del dinero sienten que las democracias liberales no garantizan suficientes dividendos, rearman sus fuerzas de choque y ponen a la clase trabajadora en contra de sí misma. Nos piden que admiremos al explotador y odiemos al sindicalista. Nos instan a que odiemos al ocupa y amemos al gran tenedor de pisos. Todo sea por desmantelar la sanidad pública, la educación pública y el sistema público de pensiones. Que no quede una sola oveja que no vote por el lobo. Exacto. Es genial. Genial. Sí. Es una foto perfecta de lo que desde entonces está haciendo. Es decir, ¿cuál es el enemigo? ¿Que alguien se me vuelva en contra de mía? Pues voy a hacer que os matéis entre vosotros. El pobre contra el más pobre, el último contra el penúltimo. Y yo, mientras tanto, sigo robándolo. Todo. Sí, es genial. Lo digo porque empezó tan pronto como ahí, o antes. Sí, antes, porque eso de los cercamientos, estaba leyendo, no recuerdo ahora la referencia, que ya en el siglo XVI ya hubo levantamientos, ¿vale? Y además fueron sofocados a lo con bestia, toda la bestia, sí, con toda la fuerza posible, porque sabían
el poder sabía lo que se jugaba ahí, Sí, ¿eh? sí, sí, Y lo sabe. efectivamente. Y lo sabe. Lo saben, sí, sí. Bueno, Ellos yo lo esto- saben. Ellos lo saben. Ellos lo saben. Nosotros no. Nosotros no, ellos lo saben. Sí, Iba- yo supongo que a lo largo de estos días que podamos hablar de estos temas irán saliendo mucho de eso, porque es que va todo alrededor de está eso. siempre- es el mismo sistema Sí, siempre, sí. el mismo sistema de funcionamiento, o sea Además, que lo vamos a repetir. Y además me un- parece muy un interesante que la gente sistema- vaya enterándose de que si para defender la vida hay que destruir la máquina, pues se destruye. Sí, esa sí, es mi sí, opinión. Claro, yo Es soy que- pobre, entonces... Bueno, Fíjate, sobre eso también, ¿dónde está el límite de la pobreza? Porque a mí esto de las clases medias, Mira, ¿sabes? hasta en Que eso- aprueben y que apoyen a las hasta en clases eso nos están dominantes. engañando. Exacto. Es decir, nos están diciendo que somos como ellos, y es mentira. Claro. Y es decir, te están diciendo, como tú eres clase media, que es mentira, Que, porque si tú dejas de trabajar te mueres y te tiran a la calle y vives bajo de un puente, no eres clase media. Pero te están Efectivamente. diciendo, como eres clase media, defiende tus privilegios. porque contra si los que no vendrán los que tienen menos y te lo te lo quitan. quitarán. O sea, nos Sí, están sí. enfrentando al último contra el penúltimo, Sí, siempre. es verdad. Y estamos cayendo en la trampa continuamente, porque 1 de cada 6 españoles va a votar al lobo. sí. Hoy. Sí, sí. Aquí en Bueno, España, pero es que en el mundo está todo patas sí, para arriba. sí. Bueno, Sí, vamos a hablar del tema. Seguimos. No, sí, A mí lo que me- estamos a mí lo que hablando. me- lo que Yo me- era sugería solo. Lo que me resulta curioso de ¿no? Leyendo sobre el ludismo y tal, es que en aquel momento realmente los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Las luditas decidieron destruir las máquinas por una cuestión de supervivencia personal, ¿no? Para conservar la miseria que tenían de, Sí, de sí. sus propios trabajos, ¿no? Sí, sí. Ahora los luditas del siglo XXI, que los hay, están, que son pocos, por desgracia, para mí, en mi opinión, están luchando ya no por la supervivencia de su trabajo, sino por la supervivencia de la especie. Sí, Los sí. luditas del siglo XXI son lo que ahora el poder llama ecoterroristas. ¿Vale? La gente que hace sabotajes, pequeños sabotajes a la industria cárnica, a los yates de los millonarios, A los aeropuertos de los ricos. a los aeropuertos de los ricos, a los jets, ¿vale? Esta gente... Los que cortan una carretera Los- para informar del cambio climático. Exactamente, Esos son terroristas los para que el sistema. impiden que los camiones se Sí, lleven sí. el carbón de una mina, ¿vale? Todos estos son, hoy les llaman ecoterroristas, pero son los descendientes de los luditas. Los franceses estos que están defendiendo la tierra, La la tierra, defensa de la claro, tierra. sí, sí, sí. Es que son toda la gente que está Los intentando... levantamientos con- de la tierra son los Claro. luditas del con siglo los XXI. últimos recursos ya que nos queda, porque hay Claro. algunos que consideran que ya no queda más que romper la máquina, porque es que ya no queda, porque Sí, visto sí. lo visto, aquí nadie pone soluciones. Entonces, romper la máquina. Estamos hablando de ludismo. Estamos, sí, sí, sí. O sea, estamos exactamente igual en otro estadio histórico, pero estamos igual. Sí, sí, sí. Estamos intentando defendernos, en este caso, como tú dices, la vida. Ya no el derecho a comer, sino vivir. Sino Sí, derecho a sí. existir. Sí, Derecho a sí, existir. sí, Es que tremendo. ahí es nada, ¿eh? Lo digo porque Nada. algunos dirán, ya están estos terroristas que queriendo romper la fábrica. Espera, vamos a ver lo que es la fábrica y qué es lo que representa la fábrica para la vida de la gente. Y entonces a lo mejor hay que romperla, ¿no? Y entonces, pues Sí, eso. sí, sí. Lo digo porque algunos pensarán que aquí estamos hablando de Pero, terrorismo sí. y no. Claro. Estamos hablando de defender la vida. Lo que queremos es el bien para todos, no para unos cuantos millonarios. Claro. Y además eso, la tecnología, las fábricas y todo esto. Bien, necesitamos tecnología en nuestra vida cotidiana, pero ¿qué me decís de estos? Bueno, Elon Musk, por ejemplo, ¿no? Que está invirtiendo cantidad de dinero en una tecnología que no nos va a beneficiar. Bueno, por supuesto no nos beneficia, pero que no va a repercutirnos a nosotros solamente en negativo, si acaso nos repercute solamente en negativo, ¿no? O sea, quiero decir que ahí también hay niveles de tecnología que todavía se merecen, me imagino, una lucha más fuerte, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, Porque además es que está cogiendo el poder, está recogiendo en sus manos una cantidad de poder que cualquiera le va a hacer frente, ¿no? ¿Cómo se hace frente a eso? Sí, es que además es que hablan del tecnofeudalismo, que Sí. una pequeña minoría está Sí. acaparando todo el poder económico, político, militar, Sí. policial, judicial, de todas las clases, Sí, una pequeña minoría. Sí. Y lo que tú dices, ¿cómo vamos a pelear la población normal y corriente contra Sí. estas macroestructuras de poder que son una barbaridad, Una barbaridad, son una sí, bestialidad? sí, Y sí. claro, se entiende perfectamente que hay alguno o alguna que diga, yo voy a hacer lo que haga falta. A mí me parece tan elemental que es Yo creo, fíjate, como la tecnología ahora que se está poniendo muy de moda porque está evolucionando a marchas
a marchas forzadas es la inteligencia artificial. Fíjate, Ajá, es de terror. la de luditas que vamos a necesitar para impedir que esto se vaya de madre, que de hecho ya se está yendo de madre. Ya se ha ido. Ya se ha ido de madre, bueno, se ha ido mucho de madre con el tema de las redes sociales y el algoritmo, que no deja de ser una especie de inteligencia artificial manipulada, eso sí, por personas, ¿no? O sea, programada por personas, pero que hay muchas veces que todos estos bots y todo el algoritmo que te lleva por donde quiere el dueño del algoritmo que vayas, pero muchas veces acaba yéndose de madre. Porque... Voy a poner un ejemplo y así la gente lo claro, entenderá. claro. Me encuentro ayer, cuando voy chapoteando por ahí, por todas las redes y todo lo demás, me encuentro el Papa, en este fin de año, ha hecho un mensaje por Twitter. El Papa tiene 18 millones de seguidores, nada más y nada menos. Lo digo por el algoritmo. ¿Hasta qué punto Twitter ha controlado el algoritmo que el último mensaje del Papa, que condena el genocidio en Gaza, con 18 millones de seguidores, ha conseguido el algoritmo que solamente lo vean 150.000 personas? Sí, sí. Sí, O sea, ¿hasta qué punto se controla todo? Porque lo que estamos hablando son personas las que controlan el poder, en este caso informático, ¿no? Pero es que esas personas siempre son los más poderosos y los más ricos. Es decir, no lo vas a controlar tú o yo. No, además es que estamos trabajando para ellos. Claro, Vamos a le ver. estamos dando todos los datos. Microsoft, por ejemplo, ¿quién me dice a mí que todos los documentos que estamos utilizando, y fíjate, los que puedo utilizar yo no tienen ningún tipo de interés, pero me imagino que hay mucha gente, muchos científicos que han estado trabajando, todo eso ha ido alimentando la inteligencia artificial, y resulta que ahora nos venden que con la inteligencia artificial nos vamos a divertir, ¿no? Y entonces nos están además cogiendo nuestras imágenes, ¿no? Con lo cual estas tecnologías que se están aplicando en Gaza, por ejemplo, de reconocimiento ¿qué impide que dentro de 5 años no la apliquen entre nosotros, ¿no? Mira, bueno, cuando no sea dentro de nada o que lo estén utilizando, ¿no? Hay ¿Cómo se pone esos límites? A propósito de lo que estás contando, en uno de los libros que tú me dejaste había una investigadora sobre comunicación que comentaba, dice, era el peligro de las redes sociales y del control de datos, ¿no? Dice, parecen cosas inocentes, ¿no? Pero dice, yo tengo un teléfono y a mí qué más me da que sepan que yo estoy en el hospital o en Cancún de vacaciones. No importa, ¿no? No importa. Pero fíjate una cosa, y ponía el ejemplo, dice, en la época pre-nazi, en el gobierno alemán hicieron una base de datos, una encuesta, una serie de cifras oficiales sobre religión. ¿Cuál era la religión mayoritaria? Claro. Y dice, pues yo soy católico, yo soy agnóstico, yo soy no sé qué, no pasaba nada. Pero cuando llegó Hitler al poder se encontró con una ficha que decía, tú eres judío. Y ahí se descubrió el problema de dar datos que aparentemente no pasaba nada. Claro, y fíjate, nosotros la cantidad de datos que estamos proporcionando gratuitamente. Gratuitamente. O sea, estamos dando toda la información que necesita para que esta gente en un momento dado, cuando venga un Elon Musk y se ponga en marcha, nos haga polvo. No, es que además, quiero decir que es que lo están haciendo. Lo están haciendo ya, exactamente. Claro, eso lo hemos dicho muchas veces en esto que llaman redes sociales, que yo les llamo insociales, pero bueno, en esto que llaman redes sociales, dicen, no, es que pues si la aplicación es gratuita, claro, es gratuita porque el producto eres tú. Sí. Claro. Y espérate, ahora la última. El producto eres tú. Y la última de ayer, que el Elon Musk, el Zuckerberg, Facebook, Beta, dicen que los bulos pueden continuar porque ya no van a haber controladores. Control, que o sea, imaginemos un mundo en el que está controlado el algoritmo y la información por mentirosos, poderosos, que además tienen todos tus datos. Estamos más vendidos que, vamos, ya no se me ocurre una manera más de estar expuesto. Es una locura. Realmente, además, son dos de las plataformas. Twitter ya está absolutamente cooptada por su dueño y enmerdada hasta arriba de todo, ¿no? Es imposible que eso vuelva a ser lo que fue. Y encima ahora ya con la libertad total para decir mentiras sin ningún problema. Claro, y privilegiar y viralizar el bulo, la manipulación y el odio. Eso es terrible. Pero si eso ahora vuelve a pasar en Facebook, porque pasaba, le ataron un poco en corto y ahora ha tomado la decisión de decir, bueno, con Trump puedo hacer lo que quiera. Trump voy a poder... Es que ni siquiera ha esperado a que tome posesión. Ha dicho, como dentro de 10 días me va a caer. Pues ya va a estar, pues lo hago ya. Claro, y así hago méritos, ¿no? Y esto es una cosa terrible. Por ejemplo,
de cara a unas elecciones alemanas, fíjate que diríamos, bueno, pues a mí hasta cierto punto me da un poco igual lo que pase en Alemania. No te tiene que dar igual. No, es que a eso, mira, justamente estaba pensando eso, porque lo de poner límites que decíamos, vamos a ver, se hablaba con esto de la inteligencia artificial, que se iba a regularizar, que se iban a hacer leyes de control, que no sé cuántos, han abierto la mano totalmente, con lo cual nosotros como europeos también entramos en esa falta de restricción, ¿no? Y estamos, si seguimos trabajando para ellos, ¿no? Y que claro que es importante lo que pasa en Alemania, y lo que está pasando en Francia, y lo que pasa está en cualquier pasando, parte. sí. Además, fíjate que con la Segunda Guerra Mundial, lo que pasa en cualquier momento te puede afectar a todo el mundo, a todo el planeta Tierra. O sea, sí. Como para decir, no, aquello está muy lejos. No. Y menos ahora, que ahora está todo intercomunicado hasta el último límite. O sea, ya. Lo que pasa en cualquier sitio puede afectarte aquí, ya, ahora. Sí, nos está afectando. Es además terrible. Yo no quiero caer, ¿no?, en el pesimismo. Menos mal, porque aquí estamos ya los dos caídos. No, yo no. Mira, si os parece, le voy a... es que esto es tan interesante, y además lo has sacado tú a colación, que le voy a enviar ahora mismo a Raúl, que lo tengo allá a los mandos, le voy a enviar una pildorita de 3 minutos del programa de Extramuros, ¿vale? Bueno. De uno de los podcasts de 3 minutitos, que es que habla de esto que has comentado, que está pasando en Gaza con el ejército de Israel, que directamente ha delegado en drones, en una máquina, el bombardeo. Selectivo, además. Bombardeo. Eso que dice, bueno, selectivo. Claro. Sí. Pero quiero decir, pero tú vas cambiando, o sea, es que es alucinante, lo va a contar aquí, porque dice, primero vamos a decir que nuestro porcentaje de aceptación de civiles muertos es este. Pero luego van cambiando y dicen, bueno, pues es este, pues ahora es mayor. Pueden morir el 50% de los civiles. O, ¿no? Y van cambiando. Sí. Entonces, al final es un algoritmo el que tú le metes al dron y el dron hace lo que tú dices. Además, ¿nos parece que es como si una banda de adolescentes se estén jugando y ahora, pues mira, vamos a apetecer... Un videojuego. Sí, están jugando a eso, ¿no? Ahora vamos a intentar esto de, por ejemplo, lo de Groenlandia y todo eso. Esa es otra. Sí, vamos a lanzar, porque quiero. Porque nos pertenece, ¿por qué no? Quiero decir, cualquier cosa está ya permitida. Sí, y además consentida, porque la Unión Europea no ha dicho ni mu. Menos Alemania y Dinamarca, que son los afectados, lógicamente. Los demás han dicho, el jefe ha dicho esto, pues no, y veremos lo que les dura, ¿no? Exacto, y ahora veremos lo que va a pasar, por supuesto. Y hablando de los cortos estos son geniales todos. Pero genial. Me los leo todos, me los escucho continuamente. Bueno, vamos a escuchar a mi tocayo, Víctor García Guerrero, que esto es una maravilla. Esto son pequeñas pildoritas que aparecen en un programa que hacen en Radio 3 que se llama Efecto Doppler, que también lo recomiendo, es un programa muy bueno. Y entonces, creo que es una vez a la semana, le dan entrada a este periodista que cuenta en 3 minutitos algo de actualidad, pero de una forma brutal. Sí. Y además actualidad desconocida, la que ningún periódico publica. Genial. Es una maravilla. Mira, porque es que esa es otra cosa, lo que habías comentado, es que nadie nos enseña todas estas cosas. Estamos perdiendo no solo la memoria de la que estamos hablando, guerra civil, la memoria del propio movimiento, ¿no? De lo que nos afecta a nosotros, no nos la enseña nadie, nos tenemos que mover nosotros. Cuesta encontrarlo, la información. A mí esta forma de comunicar me alucina. Me alucina porque es capaz en muy poquito tiempo de conectar contigo, de decirte mucho en muy poco y de tocarte la fibra. Y eso hay pocas personas capaces de hacerlo. Este es uno de ellos. Vamos con ello. ¿Sí va a oír? Extramuros. El mundo en guerra está robotizando el asesinato con armas que no necesitan órdenes humanas para matar. En Libia han usado el Kargu-2, un dron turco. Posee un sistema de reconocimiento facial. Identifica y dispara. Cumple el requisito de los matadores. Dispara, olvida, encuentra. En Ucrania también están usando drones que atacan por su cuenta cuando pierden el contacto con su operador. Graban la señal de calor que emite el soldado enemigo y con eso les basta para perseguirlo y matarlo.
Estos son drones semiautónomos, como los misiles de todos los países civilizados y cada vez más armados para disparar y olvidar. La ONU lleva unos años tratando de limitar la automatización de la muerte y una campaña de activistas trata de poner freno a estos robots codiciados por buena parte de los ejércitos del planeta. Paremos los robots asesinos, dice el eslogan. Peter Asaro, uno de sus promotores, alerta de que las nuevas formas de guerrear están haciendo inútiles las leyes salidas de la Segunda Guerra Mundial pensadas para proteger a los civiles. Son tecnologías que prometen precisión, explica Asaro, por eso se usan en zonas pobladas. Pero esa promesa de precisión es inalcanzable. Sin soldados tampoco hay comida, aunque sea del invasor. Los robots ni siquiera traen la paz del vencedor. La tecnología está permitiendo automatizar la vida y la muerte, pero también el gusto, o sea, la supuesta libertad de elección, pilar de la sociedad de consumo. Casi la mitad del tráfico de Internet está generado por bots, según un reciente informe de Akamai, gigante de la computación, y el 65% son programas maliciosos, es decir, que espían a la competencia o crean demanda de ciertos productos. La moda es un capricho de un robot, y las tendencias y los trending topics, una lista de éxitos de programas sádicos. Decía Yolanda Domínguez esta semana en este efecto Doppler. Nos estamos desgastando en redes sociales para convencer a máquinas programadas para insultarnos. Encuentra a Sarah Connor y mátala. Esa era la misión que Skynet le daba al Terminator de James Cameron. Eran los años 80 y el personaje de Schwarzenegger encontraba a su víctima en el listín telefónico. Los robots de hoy ya no necesitan pasar páginas, ahora las crean ellos mismos. Actúan por orden de seres humanos ambiciosos, perfectamente conscientes de algunas consecuencias de sus actos y orgullosamente ignorantes de otras. Los mercaderes celebran y los países rompen las huchas para no quedarse sin la última versión de la máquina asesina. Son casi autómatas, como esos insectos que vuelan hacia la bombilla pensando que es el sol, hasta que se queman. Me parece un ejemplo perfecto, ¿verdad? A lo que estábamos hablando. Es una explicación perfecta porque hay que acabar con la máquina. Perfecta. Volvemos al principio de lo que has hablado. Sí, porque hay que ser ludita. Pues aquí tienes una de las razones. A lo mejor tan ludita, igual hay gente que no sabe. Es que estamos expuestos a muchísimos peligros. Sí, muchísimos. Este es uno de ellos. Pero es que hay muchas máquinas que están destrozando la casa común, que es el planeta. Y lo justo, como decía Gandhi, ante una situación de injusticia, lo justo es desobedecer. Sí, mira, es que viene genial. La próxima entrada va sobre desobediencia, ¿no? Efectivamente, adelantamos, sí. Es que es justamente eso. Lo que pasa que, claro, ¿qué tipo de desobediencia, no? Que es lo que yo planteaba un poco, porque... Pues hay un montón de gente practicando la desobediencia y las están criminalizando, como criminalizaron a los luditas. Claro, por supuesto. Claro, cualquier cosa que vaya contra el sistema hay que acabar con eso, está clarísimo. Sí, con eso se cuenta. A mí me parece alucinante que haya verdaderos criminales, empezando por Netanyahu, ¿verdad? Y el ejército y el Estado de Israel, pero muchos otros, ¿no? El propio Milei o este señor que hablaba, ¿no? El secretario de Trabajo. Todo el gabinete ahora mismo que va a ser el de Trump. ¿A cuál de todos es peor? Creí que ibas a decir el gabinete de Amazon. Bueno, el gabinete de Amazon también. Total. Porque el Gampapols, ya empezando por el nombre... Sí, señor. Pero es que estamos expuestos a muchísimos peligros y buena parte de ellos es por una tecnología, en muchos casos mal empleada, en muchos casos mal encaminada, mal dirigida, pero que en general en un mundo donde reina el mercado, el poder del mercado, el poder del dinero, al final la tecnología está al servicio del dinero.
Pero ¿No hay más? ¿Sabes lo que siempre pienso en el fondo? Es que, claro, nos han ido desmovilizando y apartando de cualquier interés. Pero eso de la tecnología y todo esto, nos enteramos a posteriori de lo que se está haciendo. Pero mientras se está haciendo, no nos hemos, por supuesto, porque nos han desmovilizado, pero... Quiero decir que es tarea o obligación de la gente, tenemos la obligación de exigir a nuestros mandantes, nuestros políticos, ¿no?, que cumplan aquello que están prometiendo. Y no solamente prometiendo, sino lo que está en la ley. Resulta que, Mira, estamos consintiendo que cosas que están recogidas en leyes, ¿no?, se estén vaporizando por ahí. Nadie reclama, ¿sabes? A mí me parece que un poco el ludismo no es tanto... Ahí quería meter yo el matiz, ¿no? El ludismo no es tanto cargarte la máquina, sino tener conciencia y exigir mayoritariamente, o sea, lo que tenemos que hacer, lo que yo creo que deberíamos hacer es unirnos y exigir a nuestras autoridades inmediatas que cumplan aquello que están, si no prometiendo, lo que deben hacer, ¿vale? Que se la están saltando, pero a cualquier nivel. Mi mayor batalla es con ayuntamientos, ¿no? Porque me parece que es donde la gente nos conocemos más, ¿no? Pero que, bueno, a cualquier nivel. Es que hemos de ser luditas... ahora que ahí con matices. Te estaba escuchando ahora mientras estabas hablando y me he dado cuenta de una cosa. A ver qué pensáis, porque hablando del tema filosóficos, ¿no? ¿Hasta qué punto el hecho de introducir una tecnología, como por ejemplo los telares, no significa que modificas totalmente las condiciones de vida? Lo es, ¿no? Sí, sí. Entonces, a lo mejor lo que habría que hacer, literalmente, es no empezar esa transformación. Con lo cual, a veces, uno se tiene que empezar a plantear, ¿la tecnología realmente hace falta implementarla? Porque si va a ir contra nuestra vida, pues a lo mejor lo que habría que hacer desde el principio es no aceptar esa tecnificación. Mira, claro, cuando hablamos de ciencia, claro, ciencia y tecnología a veces no es lo mismo. No. ¿Vale? La tecnología, la nueva tecnología, quizá es producto, es consecuencia de la aplicación de la ciencia, pero no podemos quizá siempre igualarlo en el mismo nivel, ¿no? Pero al final la tecnología, en cuanto a una nueva tecnología, si quienes desarrollan esa tecnología o quienes tienen que decidir si desarrollarla y escalarla a nivel mundial, como todo en la ciencia tiene un principio que se llama el principio de precaución. Exacto. ¿Verdad? Entonces, esto es aplicable a todo, a la medicina, que es una parte de la ciencia también, ¿verdad? Tú tienes que ver si eso que estás creando va a ser peor, como se dice, el remedio que la enfermedad. Es decir, si esto va a ser más beneficioso o va a más perjudicial a la larga. Para la mayoría. Para la mayoría, exactamente. Sí, sí. O incluso para lo que estamos hablando aquí muchas veces, para el entorno en donde tenemos que vivir, donde tenemos que convivir. Es decir, si tú inventas un telar, a lo mejor, bueno, pues si depende cómo utilices, productos químicos, tal. Es que la tecnología, es lo que hablábamos antes, es decir, la tecnología puede ser buena, puede servir para aliviar trabajo, esfuerzo y demás, pero si ponemos en la balanza los pros y los contras, pues hay muchas tecnologías que hoy en día se están dando que no son necesarias. Que son superfluas totalmente. Que no son necesarias. Entonces, con todas esas tecnologías innecesarias que están resultando altamente perjudiciales, lo justo es ser ludita. Y ahora tú ibas a decir mi opinión, ¿eh? Tú ibas a decir algo. Y en cuanto a lo que has dicho antes, que yo mi batalla es que nos unamos para... la primera batalla es... Con lo primero ya me conformaría. Sería un punto de partida. No, que nos uniéramos. Sí. Primero primero hay que unirse. Sí. Que eso está bastante lejos de producirse, la verdad. Sí, es que es eso, es que estamos desmovilizados. Es que, además, la propia tecnología nos está abobando, ¿no? Y estamos apoyando una tecnología de esa de juegos y divertimentos que nos está disminuyendo nuestras capacidades. El problema de la atención también, Correcto. ¿no? Y lo que decías de la ciencia, yo es que me lo he planteado muchísimas veces.
cuando se inventa, se descubre algo, ¿no? Es el inmediato paso es cómo se aplica. ¿Quién decide cómo se aplica? ¿Vale? Pues si tuviéramos la suficiente, bueno, estoy hablando de utopía, Utopía, quiero decir, vale. totalmente utópico. ¿Hacia dónde porque ni debemos hay- ir? Exactamente. Lo que tenemos que hacer es conocer esa tecnología, ¿sabes? Ese descubrimiento, esa invención y ver en qué nos beneficia a nosotros, a la gente, ¿no? Y exigir, quiero decir, es el mecanismo de exigencia siempre a los... Se me ocurre, A los- mientras te estoy escuchando, un a las ejemplo de autoridades. tecnología con dos aspectos de aplicación. Hubo por ahí un investigador que descubrió una vacuna, un americano, no recuerdo el nombre, lo siento, que descubrió una vacuna importante, muy importante. Y cuando le preguntaron, ¿y esto cuánto vale? Dice, no, esto es gratis, esto es como el sol. Ese fue el de la polio, nada más y nada sí. menos. Nada menos, lo digo por eso, que fue una barbaridad, ¿no? El planteamiento es decir, esto sirve para todo el mundo, esta tecnología, y nos va bien para todo el mundo, vale. Pero cuando una farmacéutica te hace un medicamento y te pide 20.000 euros por cada dosis, eso no es una tecnología beneficiosa, eso es un El beneficio. sistema de Pero es patentes mejor- fue es los mejor. acercamientos del siglo XX. Correcto, Exactamente. Lo sí, digo sí, porque sí. tenemos que tener en cuenta eso. Una cosa es lo que beneficia a todos tecnológicamente, para todos, y otra cosa es lo que beneficia al capital para que haga más dinero todavía del que ya tiene. Sí. Así que vale. Eso, los mecanismos, a ver si encontramos esos mecanismos para eso, para revelarnos, ¿no? Sí, para, sí. bueno, Pues por lo menos ejercer el control, que somos nosotros los que tenemos que ejercer el control. Eso es lo que... Sí, de Yo creo que nos idea- ha quedado idea un programa No, yo creo que es interesante. muy Espero- interesante. Espero que la gente Sí. haya Y disfrutado. además, Ha dado- encantado de haberte tenido aquí y bueno, te invitamos las veces que tú quieras, cuando tengas preparado otra sesión. O si estás desayunando por ahí, te apetece venir, ya sabes. Aquí Bien, invitamos a todo el Exactamente. mundo. Ahí comentamos, exactamente, vale, y si sí, quieres venir a sí. departir sobre lo que sea que estemos hablando este día, Es que además estamos invitando a todo el mundo para que venga cuando miran aquí y no viene nadie. no pues, viene Sí, nadie, es que yo exactamente. os oía y decía, bueno, pues vale, un Pues día mira, voy... lo hemos conseguido. Un día... lo hemos conseguido. Hemos lo hemos Habéis conseguido. conseguido ya una. Ya tenemos. Vale. Fijaos, Oye, eso- Cuesta un montón, pero yo creo que cuando se hacen las cosas para bien de todos, los resultados creo que van a ser Claro. más duraderos que intentar vender una moto. Totalmente. ¿Verdad que sí? Sí, Espero. sí, sí. Así yo que si también. hemos conseguido una Uno. participante más Oye, aquí en... y por curiosidad, Sí. ¿cómo llegaste a escuchar un programa de los nuestros? ¿A través de qué o de quién? Bueno, es que... ¿O te con pasé esto, yo alguna vez alguno? No, es que... Con Mira, esto esto, me de la interesa muchísimo. con esto de la coordinadora, Sí. ¿vale? Aquello, pues me hicieron una entrevista a Miguel. Ah, Miguel Vallese, En, que tiene el en la programa otra vale. de Con lógica ecología, ecológica. exactamente, con Vale. lógica ecológica. Y entonces, a partir de entonces, de vez en cuando me pongo Radio Buñol y quiero saber lo que se habla. porque a ¿Se mí oye? me ¿Se te interesa. hago? ¿Se oye? Pues eso que me lo preguntaste, yo no lo cojo con la radio, pero yo no estoy en el propio Siete Aguas, estoy en el monte, que debería tener más facilidad, pero yo por la onda no lo... Lo oyes por internet. Sí. Vale. Yo cojo, además a posteriori también. Sí, Bueno, sí, pues sí. yo, si os parece, para terminar el programa de hoy, voy a hacer dos recomendaciones. Entonces me voy a callar el último Claro. pensamiento negativo y para adelante. Dos Así. recomendaciones. Voy a recomendar este libro de Jason Hickel, que lo hemos comentado aquí, Lo hemos leído y hemos disfrutado un que montón. se llama Menos es más. Cómo el decrecimiento salvará al mundo. Nada más y Perfecto. nada menos. Es un libro muy bueno, que además, si quieres yo te lo dejo, Sí, ¿vale? Porque también. hace un repaso histórico de cómo funciona la economía, de dónde viene. O sea, es un libro súper pedagógico, de verdad. Sí. Que hay libros sobre crecimiento más sesudos, pero este se lo puede leer Sí. cualquier persona. Ujú. Y es muy bueno, muy bueno. Y hay una frase con la que, bueno, verás que lo he subrayado mucho y tal. Hay una frase que me gustó y dice: en el sistema capitalista el crecimiento no es solo una característica opcional de la organización social. Es un imperativo del que todos somos rehenes. Es verdad. Somos rehenes del crecimiento. Me da tiempo de resumirlo para los seres normales y corrientes. Sí, sí. Hay dos cosas iguales, que crecen hasta el infinito, el cáncer y el capitalismo. Los dos acaban igual, con la muerte de todos. Exactamente. Sí, con la- y luego la sí. segunda recomendación es una serie de Muy buena, televisión bien traído. que yo cuando puedo cada vez menos
me veo algo porque me gusta la ficción para escapar de la realidad. Hay una serie que se llama Upload, escrito Upload, ¿vale? Que trata, es muy curiosa la serie, trata de una sociedad más o menos la actual, ¿vale? En donde existe la posibilidad, cuando uno muere, de descargar tu mente en una especie de paraíso, en un servidor, en un paraíso donde tú puedes vivir hasta que te dé la gana, de forma genial, si eres rico. Claro, como siempre. Entonces, el que tiene mucha pasta vive en un hotelazo con unos paisajes, unas comodidades de miedo, Plástico. ¿vale? Porque además tiene dinero para pagarse los megas que ocupa la capacidad del servidor que se puede pagar para las comodidades. Entonces, el que se descarga, el que es pobre, cuando gasta, solo tiene, no sé si son 2 gigas. Cuando gasta los 2 gigas, se queda en un cuarto blanco sin poder hablar. ¿Vale? Todo esto lo digo, ¿y qué tiene que ver con lo de hoy? Porque en la misma serie hay un grupo de luditas. Hay un grupo de luditas que quiere destruir el servidor y la máquina. Para que todo el mundo, cuando muera, pues se acabó. Sea igual y se acabó lo que se daba, ¿no? Correcto. Entonces me parece interesante por el tema que hemos tratado hoy, porque en esa serie aparecen luditas que están en contra de esto y quieren destruir la máquina. Da mucho juego porque ahora el tiempo que estamos viviendo da para eso. Sí. Para pensar. Pues nada, con esto nos despedimos. Y el jueves que viene más. Encantado de tenerte aquí, gracias por venir y nos vemos próximamente. Esa era la idea, que pasemos todos un buen rato. Claro, sí. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Muy bien. Está loco, uno crece poco a poco en un mundo que está loco. Hay quien no crece, mundo